muchas gracias y bienvenidos a nuestro siguiente panel. Nos acercamos ya al cierre de nuestro primer día digital. Los esperamos a todos los que nos acompañan. Ya tenemos 254 personas participando con nosotros en la plataforma de events. Los esperamos para nuestro también segundo día de manera presencial en Hacienda de los Morales, pero por supuesto antes estaremos compartiendo con ustedes estos últimos paneles donde vamos a tocar temas muy valiosos, muy importantes, en donde podremos definir pues un poquito cómo estas tecnologías que están desarrollándose de manera acelerada están representando oportunidades. Discutiremos también esas buenas prácticas, cuáles son los retos y las tendencias y cómo podemos prepararnos más como profesionistas para en este 2025. Antes de comenzar con este panel, quisiera también agradecerle pues a nuestros patrocinadores Creai, Netgear Networks, Genetec, Hello, Huawei, Alex Corporation, Artec México, Datadog, Encontrag, Mobtech y City. También pues agradecerle a todos los panelistas que nos han acompañado a lo largo del día y también pues a los grandes panelistas con los que vamos a estar a poder platicar en esta sesión, donde estaremos con Argenis Bausa, quien es el socio líder de transformación digital para KPMG, Gerardo Guerrero, quien es el director de datos del gobierno del estado de Guanajuato, Ignacio Tortorielo, quien es el vicepresidente de tecnologías de la información para Fibra 1, y también Iván González, Head of Data and Analytics para Grupo Jumex, que nos pide unos minutitos, dado que se va a estar incorporando un poquito, avanzando la sesión. Y bueno, pues bueno, mientras nos vaya acompañando Iván y dándoles esta introducción, me gustaría pues empezar nuestra conversación con los panelistas con los que estamos ya ahorita aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Argenis, Ignacio, Iván, bienvenidos. Gerardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dentro del panel que nos toca, pues vamos a estar hablando sobre el Big Data, el análisis avanzado de datos. En un inicio, a mí me gustaría, pues de entrada, escuchar, pues cuáles son esas buenas prácticas en la administración de grandes volúmenes de datos. Estimado Ignacio, pues si quieres empezamos contigo, si nos gusta platicar un poquito de tu experiencia, qué es lo que ustedes han visto en Fibra Uno en este sentido. Claro que sí, con mucho gusto. No sé por qué aparecía un nombre diferente al mío, pero y ahorita no nos aparece Ignacio, pero bueno, al final de cuentas, parte de los retos de la tecnología. Con mucho gusto y bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir este panel con tan distinguidos compañeros, donde creo que todos podemos aprender de los demás, además de lo que podamos compartir con la gente en general, ¿no? Mira, en el caso de Fibra 1, hemos venido trabajando en el tema de Big Data, de manejo de datos, desde un punto de vista de darle relevancia al negocio. Creo que todo proyecto de datos tiene que hacer un sentido de negocio para poder trabajar en él. Nosotros tenemos una gran cantidad de información que proviene de los inquilinos, proviene de los invitados. Los invitados son todas aquellas personas que van a nuestros inmuebles, ya sea centros comerciales, edificios de oficinas, los llamamos invitados porque son realmente de quienes vivimos, ¿no? Gracias a ellos, nuestros inquilinos ganan dinero y a final de cuentas nosotros podemos cobrar rentas, que es a lo que nos dedicamos. Y aquí tenemos mucha información que nos puede servir, y digo nos puede porque no en muchos casos todavía nos está sirviendo para ello, nos puede servir para poder innovar, tomar decisiones adecuadas, oportunas, y poder diferenciarnos de la competencia. Para esto se requiere tener una estrategia coordinada entre el manejo y la calidad de la información. Creo que este concepto de la calidad es muy importante. Tenemos mucha información. Recientemente tuve la oportunidad de oír una plática de Trisha Wang de Singularity, donde habla de dos conceptos. Uno que es el concepto Big Data, que todos conocemos y hablamos, que es la gran cantidad de información que tenemos, y otro que me llamó mucho la atención y que va relacionado con esto que hablo yo del sentido de negocio, que ella le llama thick data, data profunda o data relevante, pero al final de cuentas es la información cualitativa que le da contexto a la otra información. Una información, si tenemos mucha información y no está contextualizada, realmente poco provecho podemos sacar de él. Eh, para tener un buen proyecto de datos, hay que tener una buena gobernanza, hay que trabajar desde la dirección general, tenemos que tener el apoyo de la dirección general, tener un proyecto de negocio y de ahí ir profundizando. No quisiera profundizar, avanzar más para escuchar también a mis compañeros y creo que tenemos oportunidad de seguir profundizando en algunos de estos temas.
Sí, claro que sí, Ignacio. Más adelante nos platicarás un poquito más cuáles son esas claves, esas buenas prácticas. Y de tu lado, Gerardo, ¿cuáles son esas buenas prácticas, recomendaciones para el tema de la administración de grandes volúmenes de datos? Muchas gracias. Pues mira, la buena práctica que nosotros hemos tenido siempre ha sido el tema de gobierno de datos, ¿no? Que es un tema muy normativo. No es un tema técnico, es un tema más cultural, ¿no? Que lleva, digamos, de la mano muchos retos y eso, bueno, lo podemos ver un poquito más adelante, pero lo que nosotros creemos es que eh, se habla mucho del conocimiento del negocio, ¿no? Es decir, no puedes tú crear eh, o apoyarte con grandes volúmenes de datos o con inteligencia artificial si no conoces bien tu negocio o si no conoces bien tus estrategias, si no sabes bien hacia dónde vas. Entonces, por eso yo creo que el tema es cultural en una buena parte y yo creo que en el gobierno, pues aún más, porque el gobierno, digamos, no es vamos a decirlo así, el first mover en temas de tecnología, ¿no? O sea, normalmente eso se da en la iniciativa privada y, y va mucho hacia el negocio, ¿no? Entonces, es decir, el portafolio de proyectos de la iniciativa privada normalmente está dividido en tres, ¿no? En generar mejores beneficios, en reducir costos y en mitigar riesgos, ¿no? Entonces, nosotros lo vimos de la misma manera, lo estamos haciendo de la misma forma, pero como lo comentamos, creemos que la buena práctica tiene que empezar por ahí, es decir, empezar por la parte cultural, por la parte eh, vamos a decirlo así, de proceso, de gente, de liderazgos y vamos a decirlo así, una normativa o lo que para nosotros acá es una normativa, a lo mejor en una empresa se convierte en un manual de procedimientos o procesos o documentación, pero al final de cuentas es lo mismo, es decir, poner en blanco y negro cuáles son mis estrategias, ¿no? En qué me voy a basar para que esto siga vivo a través del tiempo, ¿no? Gracias, Gerardo. Y bueno, hablando sobre cómo manejar, cómo prepararnos, cómo tener calidad en los datos y este desarrollo de inteligencia artificial, Argenis, ¿qué has visto tú? ¿Cómo nos preparamos con la inteligencia artificial? Muy buena pregunta, Franco. Buenas tardes a todos. Mira, me gustaría empezar con una imagen, ¿no? Siempre dicen que la data es el petróleo de nuestros tiempos, ¿no? Pero nadie nos dijo que teníamos que explorar, que teníamos que perforar, que teníamos que extraerlo, teníamos que refinarlo y pasar de ese petróleo que está allí enterrado a volar un avión, la verdad es que hay un trecho muy grande. Y un poco lo que hemos visto, tenemos un estudio que hicimos en México que se llama Panorama de la Industria de la Inteligencia Artificial en México, es que todavía hay pocos compañías que están adoptando en plena forma la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, pero la razón de fondo es porque cuando volteamos a ver con qué datos vamos a trabajar, no necesariamente está en el estado necesario, es decir, en la refinación necesaria para volar ese avión. Entonces, tenemos que regresarnos dos casillas y hacer todo lo que los compañeros están hablando, ¿no? Tenemos que entender dónde están los datos, el gobierno de datos, la calidad de los datos, que es una cosa fundamental para la inteligencia artificial, y luego la explotación y toma de decisiones, que es un poco el tópico de esta charla, ¿no? Entonces, al final, todo se vuelve otra vez a esta materia prima. Si tenemos buena materia prima, vamos a tener buenos resultados, si no, ya sabemos cuáles van a ser los resultados. Entonces, muy relevante el tema de contar con los datos adecuados, no solamente tenerlos. A veces nuestras compañías son como, siempre me recuerdo esos programas de los almacenadores, ¿no? Que tienen una casa llena de cosas, pero no saben dónde está nada, ¿no?
Y entonces cuando consigues el fregadero, entonces ahí nada más empiezas a trabajar con eso, ¿no? Es un tema de cómo organizo esos datos, quién es el responsable de la veracidad, de la fuente de la verdad. Esta es la verdad verdadera de la compañía, ¿no? Este es el dato correcto con el cual vamos a tomar decisiones, ¿no? Y que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Y eso requiere no solamente un componente importante del lado de tecnología e información, sino del negocio. A veces el negocio le cuesta entender que esos datos son de él, no de IT. Yo siempre digo que IT es el banco, el dueño del dinero es usted, señor, ¿no? El negocio. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo para poder extraer el valor de estos datos para la inteligencia artificial, ¿no? No solamente tener la tecnología, hay que tener la disciplina, los datos, la limpieza de datos y cumplir una serie de regulaciones porque así como lo usamos, también somos responsables de esos datos y hay algunos datos que son sensibles. Entonces es muy importante que tengamos el control, tengamos el gobierno adecuado para que esos datos se usen de la manera adecuada, ¿no? Y eso, digamos, como modo introductorio, era un poco lo que quería decirte, Franco. No, excelente, Argenis, pues muy buena introducción a ese tema. Y regresando con Ignacio, con Gerardo, también me gustaría, bueno, pues saber qué nos podrían platicar en cuanto a temas de, pues estos casos de uso de los datos, del Big Data, retomar el tema de que ya se mencionó, la calidad y la gobernanza de los datos para que los proyectos sean exitosos. Sí, mira, si quieres, con mucho gusto empiezo yo, si no, no te importa, Gerardo. Eh, Adelante. te platico un poco de lo que hemos venido haciendo en Fibra 1 con este tema de los datos. Y coincido plenamente con Argenis, ¿eh? El tema de Big Data y de todos esos proyectos de datos no son proyectos de tecnologías de información, son proyectos de negocio. El dueño del negocio o de cada uno de los diferentes partes del negocio es el que debe manejar su proyecto de datos, obviamente apoyado por tecnología. Y tecnología tiene que estar metido para poder dar una consistencia, para poder dar una homologación, para hacer una serie de cosas. Pero el proyecto debe partir del negocio y hacer sentido de negocio, como ya lo he comentado, y probablemente me oigan varias veces decir lo mismo porque estoy casado con ese concepto, ¿no? Cualquier proyecto de datos tiene que hacer sentido de negocio. Si no hace sentido de negocio, estamos perdidos. Algunas de las cosas que hemos venido haciendo pues ya algunos desde ese tiempo y algunos de manera más reciente y conforme la tecnología va avanzando, tenemos mayor posibilidad de hacerlo. Hablaba yo hace rato de los invitados. Los invitados, una de las cosas que hacemos con los invitados es medir su afluencia. Eh, Cuánta gente tenemos en cada centro comercial, en qué horarios entran, tratar de determinar qué rutas recorren. Y todo esto ha sido la base de este negocio, del negocio de bienes raíces, particularmente de los centros comerciales, de toda la vida. Desde antes que habláramos de Big Data y de analizar los datos, siempre el centro comercial está diseñado en función de cómo se piensa que la gente va a recorrer el centro comercial. Sin embargo, ya cuando tenemos la posibilidad de analizar los datos, nos damos cuenta de que no forzosamente es como lo planeamos. Afortunadamente, la mayoría de las veces sí, pero no siempre es como lo planeamos. Y una vez teniendo esta información, pues nos permite incrementar las rentas de algunas áreas, ver qué tenemos que hacer para modificar otras áreas, para que realmente la afluencia también camine por ahí. Entonces, a final de cuentas, sí nos permite hacer el hacer estos análisis y contextualizarlos dentro de un concepto de negocio, poder tomar mejores decisiones. Y aquí quisiera hablar de otro concepto. El hecho de hablar de Big Data igual a mejores decisiones es una falacia total, ¿no? O sea, la Big Data sí te puede ayudar a tomar mejores decisiones, si tienes un buen proyecto y si le das contexto a la información. Si no, los puros datos solitos no te van a decir, no te van a ayudar a hacer nada, ¿no? Otras cosas que hemos venido haciendo, aprovechando también temas de tecnología del Internet de las cosas, es entender, analizar algún desempeño de los equipos que tenemos en los diferentes inmuebles, ya sean estos elevadores, aires acondicionados, una serie de equipos, que con el Internet de las Cosas tenemos información, uno, que nos permite actuar en tiempo real para poder manejaros, prender o apagar un clima, cosas de este tipo, pero sobre todo, y creo que la parte que nos interesa ahorita en el tema de datos, es poder analizar los datos para poder hacer mejores eficiencias a futuro. O sea, vamos a analizar data histórica, otra vez contextualizada, con un enfoque de negocio, para poder tomar mejores decisiones a futuro. Y otra cosa en la que estamos trabajando actualmente
y que va ligada con lo que comentaba Argenis de la inteligencia artificial, es nosotros tenemos unos tableros de información ejecutiva que nos permiten manejar el negocio y ahí está toda la información de los 13 años que ha vivido la fibra, toda la información que quieras está ahí. Una cosa en la que hemos trabajado es en tener para toda la organización una sola información. No tenemos la información de finanzas, la información de operaciones, la información de este, del otro. Es una sola fuente de información. De ahí la puedes extraer, la manejan en Excel, lo que quieras, pero la fuente de información es la misma para todos. Puede estar mal, puede estar bien. Pensamos que está bien, pero pudiera tener algunos temas, pero si está mal, va a estar mal para todos. ¿Sí? No va a ser de que yo digo que vendí 10 y el otro dice que vendió 11 y el otro dice que vendió 9. Vendimos 10 porque es la información que está en el sistema. Y con esto recientemente estamos trabajando, y no recientemente, estamos en este momento retomándolo, y ahorita les digo por qué digo retomándolo, un proyecto de inteligencia artificial que nos permita analizar la información de una manera muy rápida. Hoy podemos analizar toda esa información que les comento a través de filtros en la propia herramienta. Ahorita lo que queremos llegar es al chat GPT de Funo, donde básicamente le hago una pregunta a una base de datos y me da la información. Oye, ¿cuánto me debe el inquilino A? ¿En qué inmuebles me debe? ¿Cuántos contratos tengo del inquilino B? ¿En qué inmuebles los tengo? ¿Cuándo vencen? Toda esta información la puedo sacar de esa base de datos que te comento. Y lo puedo hacer de una manera muy rápida, pero haciendo de esta manera, ya contextualizamos la información y podemos tener información muy rápida, ¿no? Y comento que lo estamos retomando porque cuando hicimos la primera versión, cometimos un error que obviamente reconocimos y creo que en este tema de datos es importante reconocer cuando la riegas, regresarte y volver a empezar. Y quisimos hacer un proyecto demasiado grande. Y cuando tratamos de, que para los que lo hicimos, hacía todo el sentido y cuando veíamos los resultados, todo te hacía sentido. Cuando lo presentamos ya a otros niveles y a otras áreas de la empresa, nos perdimos. O sea, o los perdimos con tanta información. Entonces creo que en los proyectos es muy importante empezar pequeño, ir probando y de ahí ir escalando. Conforme vas teniendo los resultados de todo, eso aplica para todos, pero muy en particular para este tema del Big Data, ¿no? Gracias, Ignacio. Y qué importante compartir esas lecciones. Y Gerardo, ¿qué nos platicarías tú? Y antes de que de que escuchemos tu aportación, nos han llegado algunas preguntas del público. Los invitamos a seguir mandando preguntas que se van a abordar al final. Y bueno, Gerardo, pues platícanos, a ti que te toca precisamente representar a la iniciativa pública, que te toca estar del lado del gobierno, ¿cuál es esa oportunidad que han visto justamente en el tema del manejo y la gestión de los datos para la mejora de los servicios públicos? Bueno, pues mira, es muy interesante porque la pregunta y al final de cuentas abarca muchas cosas, porque los proyectos de datos normalmente tienen un inicio, es decir, en algún momento te detienes y dices, oye, yo tengo que hacer algo con mis datos o tengo que hacer algo con gobierno de datos, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida y ese punto de partida, como bien lo comentó Nacho, hay que empezar en pequeño y eso implica un alcance. Entonces, tienes que definir un alcance muy, muy claro en un principio para poder tener esos famosos quick wins, ¿no? Es decir, que vayas viendo y vayas sensando poco a poco lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, nosotros estamos en ese proceso de gobernar la información. Casos de Big Data hemos hecho algunos experimentos para evaluar política pública, pero en esa parte, digamos, estamos empezando a hacer esos experimentos iniciales para el tema de Big Data. Pero ¿cuáles son, qué desafíos nos hemos encontrado en ese tema, ¿no? Porque precisamente uno de ellos, yo lo voy a poner en términos de gobierno, porque pues bien Ignacio los puso en función de negocio. Primero, no hay una receta, es decir, no puedes tú llegar con una lista de punto A, B, C, D para decir voy a implementar un gobierno de datos, ¿no? Entonces, tú tienes que llegar con un fin, un propósito y tener muy claro el alcance. Por ahí empezar, ¿no?
Nosotros lo que hicimos, pues para no quebrarnos tanto la cabeza, empezamos a ver algunos gobiernos que estaban ya iniciando o ya tenían mucho más maduro esto. Encontramos cosas muy interesantes en Estados Unidos, en Colombia, en España, y nos dimos cuenta que precisamente, que también lo comentó Ignacio, es que no es un tema de tecnología. De hecho, el área de datos no debería de estar en TI. Ese es mi conclusión. Inclusive, por ejemplo, en España, pues depende del área de economía, por ejemplo, ¿no? Digo, cada quien, como comento, hay una receta y no hay una receta y entonces cada quien lo resuelve como puede o como le haga sentido. Es muy probable que esté en economía porque a lo mejor lo están enfocando mucho hacia el desarrollo, ¿no? Ahora, otro desafío es el tema de la oportunidad de los datos. O sea, ok, yo puedo ver datos de hace un año, pero no puedo verlos los de hace un año si no tengo los actuales, porque quiere decir que voy muy atrás. Estoy viendo el periódico de ayer. Si yo tengo los datos con oportunidad, pues sí puedo ver históricos, pero puedo ver también lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, como bien lo comentamos, pues bueno, es un tema de cultura que a final de cuentas cae en procesos, ¿no? Otra cosa que también nos dimos cuenta que es súper importante y eso tiene que quedar muy claro desde que definimos el alcance del proyecto, es tener una visión holística, es decir, nadie se puede quedar fuera porque muchas veces estamos definiendo normativas, estamos definiendo cómo se debe de manejar los temas transversales, cómo se debe de manejar 1000 temas, cuando nos damos cuenta que también están involucrados otros temas, como por ejemplo los instrumentos de planeación o algunas otras cosas, ¿no? Y dices, chin, ya lo dejé fuera y a lo mejor si lo hubiera sabido, lo hubiera definido de otra manera, ¿no? Ahora, eso por otro lado. Otro tema es el tema del cumplimiento, es decir, el tema de la privacidad de los datos. Aquí sí es un tema muy, muy delicado, sobre todo en el gobierno, porque pues, en el gobierno tenemos temas de seguridad, tenemos temas de salud, tenemos temas de, bueno, de mil cosas donde la privacidad es es muy importante. Entonces también hay un tema de cumplimiento. El asunto acá en nuestro equipo es que está dividido en diferentes áreas, ¿no? O sea, hay una parte que ve la parte de arquitectura, otro ve la parte de seguridad, entonces trabajamos en conjunto ahí, esa parte nos descarga un poquito, ¿no? Y el tema de algo que también he comentado que es fundamental es que quede en una normativa o que quede en una documentación, ya lo había comentado. Tenemos por ahí el DAMAP, que es un librote ahí que tiene un montón de temas, pero están todos juntos. O sea, si una empresa de la iniciativa privada quiere emprender un proyecto de compliance, pues váyase por ahí, ¿no? Eso es bien importante porque sí pueden de alguna manera demostrarle al cliente, por ejemplo, se me ocurre una aseguradora, que le pueden demostrar al cliente que están cubriendo toda la normatividad o los estándares actuales para darle la confianza al cliente, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todos estos desafíos me ayudan, bueno, son los desafíos que existen siempre, pero debemos de considerarlos para definir un alcance y de ahí arrancar a un proyecto que vaya escalando, ¿no? Es decir, los proyectos pueden entrar a un portafolio donde puede ser una PMO y esa PMO tampoco debería de estar en TI, pero bueno, ya con que tengamos algo, ya es ventaja, ¿no? Pero bueno, yo así es como veo los desafíos desde el lado de gobierno. También estuve en iniciativa privada casi 25 años, entonces también no me tocó esos temas porque en aquel entonces el poder de cómputo estaba apenas avanzando, pero bueno, en la parte de gobierno creo que ese es el reto, ese es el tema. Y contestando a tu pregunta ya de manera puntual, estamos empezando a hacer cruces de información con algunos otros
con algunas otras bases de información para saber si la política pública que nosotros estamos implementando está dando resultados, es decir, si los proyectos de inversión que se están realizando realmente están generando los impactos que se requieren, ¿no? A través de mapas de calor, a través de diferentes herramientas que al cruzar la información podemos evaluar, ¿no? Es decir, ya tomar mejores decisiones, evaluar la política pública, pues es el equivalente a decir, pues tuvo resultados la estrategia o no tuvo resultados, ¿no? En la iniciativa privada, ¿no? Entonces, así es como lo vemos desde este lado, Franco. Gerardo, pues muchas gracias por esas aportaciones, por esas experiencias y lecciones que han tenido en el camino. Iván, qué bueno verte, qué bueno que te nos unes a la conversación. Estuvimos platicando en estas primeras intervenciones pues sobre retos, buenas prácticas en la gestión de grandes volúmenes de datos, la importancia que estos sean de calidad. ¿Qué nos comentarías? No sé si quieras compartirnos algo al respecto, Iván. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Caray, es un tema súper amplio lo que comentas, ¿no? En el tema de asegurar la calidad de datos en una base de datos para poder posteriormente utilizarlo para toma de decisiones es un tema que es medular en cualquier estrategia de gobierno que vayas a implementar, ¿no? La calidad es importantísima desde el linaje de datos, o sea, ¿qué significa? No solo es que el dato esté correcto, sino también a dónde viaja, ¿no? Muchas de las empresas que actualmente están en circulación no solo tienen un sistema fuente, no hay muchos sistemas fuente, ¿no? Tienes normalmente el ERP natural que es SAP o algo de Oracle, pero eso viaja a otro sistema, ¿no? No solamente SAP, sino tienes por aquí tienes OMS, tienes Blue Yonder, tienes OneStream, tienes Workday, tienes Salesforce, tienes muchos sistemas como tal, ¿no? Entonces, la calidad de datos es fundamental. ¿Para qué? Para asegurar la operación de los diferentes sistemas que tengas en tu organización, pero también para asegurar posteriormente el business intelligence, la analítica, ¿no? Mucha gente le mete mucho tiempo al tema de la analítica, del BI, sí, pero el problema es que a veces la calidad de los datos no es la requerida, ¿no? Y la calidad de los datos no siempre tiene que ver necesariamente con el tema de datos específicamente, ¿no? También hay un tema de proceso, ¿no? De nada te sirve limpiar la casa, ¿no? Si no aseguras que un proceso sea sostenible para que no en 6 meses, en 7 meses o en un año vuelvas a tener otra vez información que no es correcta dentro de tu base de datos, ¿no? Entonces es un tema medular, creo que es uno de los temas que más se le debe de poner atención en una agenda, ¿no? Hay que darle visibilidad, hay que alinear, hay que ver precisamente, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Querer abarcar la calidad de datos de un shot es complicadísimo, ¿no? Hay que saber escoger las batallas, ¿no? Hay que priorizar acorde a la estrategia del negocio, depende de la industria también, ¿no? En mi caso, yo tengo experiencia en bebidas, en la industria de bebidas y alimentos, y normalmente aquí el dominio que tiene prioridades materiales, porque son productos terminados, son la lista de materiales que lo contienen, entonces normalmente ese es el primero que se garantiza, después la parte comercial y después otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero es una agenda que hay que ponerle, como les digo, muchísima atención, una muy buena estrategia, pero alineado siempre con el objetivo de la organización en el giro en cuestión en el que esté. Gracias, Franco. Gracias, Iván. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. Argenis, regresando contigo, desde tu perspectiva como consultor, ¿qué estrategias son las que recomiendas a las empresas para implementar pues una gobernanza de datos efectiva y luego también garantizar que estos datos sean activos confiables? Sí, es una muy buena pregunta y un poco oyendo a mis compañeros, a Gerardo, a Ignacio e Iván, si se dan cuenta, son empresas de giros diferentes, pero al final son empresas de información también, ¿no? Es rarísimo, pero al final son empresas de información. Entonces, un poco creo que Gerardo lo había dicho, no hay una solución de librito. O sea, el que quiera agarrar el librito y esto es lo que voy a montar y me va a resolver la vida, creo que no es así. Un poco lo que nosotros hemos visto con la experiencia es que todo parte del reto del negocio. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y obviamente después vas haciendo tu gobierno de datos un poco adecuado a esa estrategia que creo que Iván lo había mencionado, ¿no? Por ejemplo, si tú eres servicio financiero y quieres montar una estrategia de Open Banking para dar servicios a otros, ¿no? Y con los datos de banca,
el gobierno de datos va a ser muy diferente a otra empresa que quiere tener una visión de cliente 360, por ejemplo, o en el caso de consumo, tener los materiales y los clientes. Entonces el foco varía muy alineado al reto de negocio que yo quiero resolver. Por ejemplo, si voy a hacer una migración de un ERP muy orientado a limpieza de datos y migración de datos, ese es un poco el gobierno de datos que tengo que hacer. Pero al final, dependiendo también de ese reto y esa estrategia, se concentra mucho en quiénes son los dueños de los datos, quién es el propietario de ese dato, quién se va a hacer responsable, cómo se van a administrar, los procesos de administración, pero también las herramientas de administración, ¿no? Llega un momento que, sobre todo en estos casos de Big Data, que hacerlo de una forma manual se vuelve impráctico, ¿no? Hay tantos cambios que ya hacerlo de una forma por correo, por email, es totalmente impráctico y hay que tener herramientas que nos ayuden a esa gestión. Y no solamente en los niveles, digamos, primarios, donde tú estás arreglando tus datos. Obviamente, a medida que vas aumentando la madurez, te das cuenta, yo creo que ahí Gerardo dijo un ejemplo, que no solamente son importantes tus datos, sino los datasets externos. Porque si vas a hacer un pronóstico, por ejemplo, de demanda, obviamente tienes que saber tu historia, pero no siempre la historia se va a repetir. Tienes que ver qué está pasando afuera, cómo está el PIB local, si hay eventos en esa localidad, si ahí está cambiando el nivel socioeconómico de la gente. Y esos son datos externos que también tengo que incorporar en mi caso de negocio, en mi caso de uso que tengo que hacer. Y para agregarle más complejidad, los datos se van volviendo más desestructurados, ¿no? Ya no son el byte que tengo en una base de datos, sino tengo videos que tomaron mis cámaras o audios que tomaron de algún lado o análisis de sentimiento. Entonces, la verdad es que a medida que voy ganando madurez en este proceso, el gobierno se va haciendo también más complejo, ¿no? No quiere decir más difícil, pero sí también va incorporándose otras cosas a este tema. Y a medida que obviamente me voy acercando a la inteligencia artificial, se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, típicamente el viaje es, me quiero convertir en un data-driven company, que ese es, digamos, el primer sueño, vamos a decirlo así, un poco parafraseando Deming, que decía, en Dios creemos, los demás traigan datos, ¿no? Ese es el primer estadio. Y luego, que es, digamos, el sueño ahora de estos tiempos, cómo me vuelvo una AI o driven company, una compañía orientada a la inteligencia artificial. Entonces, todo eso es un proceso, ¿no? No es que simplemente lo decreto y ya pasa, ¿no? Hay varios estadios que tengo que ir pasando y tengo que hacerlo de una forma ordenada, estructurada, con mucha orientación, no perder nunca de vista ese norte, que es el reto de negocio que voy a resolver. ¿Por qué? Porque si nada más me dedico a limpiar y a poner procesos, muy seguramente va a venir el CFO a los 6 meses y me va a decir, me va a pasar la charola y me va a decir, ¿cuánto ahorramos con esto? ¿Cuánto mejoramos? ¿No? Entonces sí es importante siempre tener un caso de valor, un caso de negocio, algo que estamos resolviendo para hacer todos estos temas, ¿no? Y no hacerlo de una forma universal, porque nos va a llevar mucho tiempo y a lo mejor cuando ya lo tengamos, ya cambió el negocio, ¿no? Más bien irlo haciendo de una forma segmentada, resolviendo el problema de negocio. Yo creo que parte de lo que tiene que decir el CDO es qué problema de negocio estoy resolviendo con esto y cómo lo voy a resolver y qué resultados tengo que mostrar para, para ver el valor, ¿no?, que estoy trayendo con los datos a la compañía. Y me gustaría justamente retomar ese último punto que mencionas, Argenis, y ponérselo sobre la mesa a Ignacio. ¿Tú cómo vives esa parte al momento de estar implementando estas estrategias de datos, de analítica, y luego reportarle a un CFO o a un CEO, bueno, cómo es que esto nos funcionó en el negocio, qué impacto económico tuvo, y luego también poder tener una cultura en donde las áreas que están involucradas pues entiendan lo importante que los de legal, los de ventas, los del área que sea, pues estén alineados justamente estas estrategias, Ignacio? ¿Tú cómo lo vives? Mira, básicamente, yo creo que aquí el tema relevante es poner, o el tema importante es poner foco en los datos relevantes. Y otra vez, datos relevantes que hagan sentido de negocio. De esta manera evitamos ignorar información importante. Si nada más nos basamos en los datos, podemos llenarnos de información que no nos sirve para nada. Entonces, es bien importante, primero, trabajar en información relevante.
Otra cosa que nos sirve y suena como chistoso es escuchar la historia que hay detrás de los datos. Estos datos, ¿qué me están contando? ¿Para qué me sirven? ¿Qué me están diciendo, no? Y ya metidos a los proyectos para que esto funcione, pues básicamente nosotros seguimos una serie de pasos. Uno es definitivamente contar con el apoyo de mi director general, ¿no? Si mi director general no nos va a apoyar y no va a estar atrás de esto, difícilmente vamos a lograr que todas las áreas participen como deben de participar. Entonces, es el primero que tiene que comprar el proyecto. Para esto tenemos que tener una estrategia de datos y analítica, o sea, y que encaje con la estrategia de negocio. Y nuevamente, como lo he repetido varias veces y dije que lo iba a seguir repitiendo, que haga sentido de negocio, en particular lo que estemos haciendo en ese momento. Hay que hacer el caso de negocio y obviamente tener el fondeo correspondiente para poder trabajarlo, crear una arquitectura de datos y sistemas que soporte la necesidad del negocio, que realmente podamos asegurarnos de que va a pasar lo que queremos que pase, administrar la calidad de los datos. Creo que todos hemos sido muy reiterativos en este punto de la calidad. El dato per se no te dice nada. Si el dato no tiene calidad, no tiene un contexto, no tiene un sentido de negocio, no sirve de mucho. Y finalmente, tener claro cuál es el gobierno de los datos y un ambiente de control de esos datos. Cómo los vamos a controlar, cómo los vamos a actualizar, cómo los hacemos que sean productivos. Esta es la manera en que nosotros visualizamos el cómo manejar un proyecto. Y creo que hay también tres fases para el tema de los proyectos de datos. Uno, el primer tema es obtener los datos que necesitamos para hacer ese proyecto. Segundo, es identificar patrones. O sea, es un poquito lo que decía, ¿qué historia me están costando estos datos, no? Y lo tercero, que es a donde nos estamos apenas empezando a mover, realmente todavía no estamos ahí nosotros, es ya los temas de predicción, que un poco lo que platicaba al principio de la afluencia, ¿no? ¿Qué puedo predecir que va a pasar a futuro? Oye, si pongo un negocio determinado de este lado del centro comercial, ¿cómo me va a cambiar la afluencia? ¿Para dónde me voy a mover? ¿Qué voy a poder estar haciendo? ¿No? Entonces, irnos ya a temas de predicción. Así es como nosotros visualizamos todo este tema de proyectos de datos en Fibra 1. Pues muy buenas recomendaciones, un gran ejemplo. Y de tu lado, Iván, ¿qué nos dices? ¿Qué nos platicas? ¿Qué has visto tú en tu experiencia para trabajar de manera articulada los proyectos de datos con el core business del negocio? Pues mira, como te digo, todo proyecto de negocio tiene que estar siempre metida la parte del gobierno de datos o el equipo de datos en cuestión, ¿no? Es importante que desde la parte del diseño, ¿no? Independientemente de la metodología que ocupe el proyecto en cuestión, si es Waterfall, si es Agile, que ahorita está, digamos, en tendencia o está de moda, o es la que la mayoría ocupa, tropicalizado, es importante que esté alineado bien precisamente la participación del gobierno, bien definidos los roles y responsabilidades. ¿Por qué? Porque vuelve al mismo tema, ¿no? Es importante asegurar que la información que va a utilizar el sistema nuevo pues desde origen venga correctamente, ¿no? En algunas ocasiones o casi siempre, en los proyectos tienes que hacer una redefinición de los datos, ¿no? Porque a lo mejor el sistema nuevo lo ocupa para algún uso específico y no necesariamente como tú lo usas en tu ERP es para eso exactamente, ¿no? Entonces ahí normalmente hay que hacer ajustes, alineaciones en el proceso, alinear datos, porque a lo mejor los datos que voy a tener que llevar del sistema A al sistema B pues no necesariamente están alineados o completos. Hay que hacer un data alignment, un data completeness y un data cleansing normalmente en los proyectos, ir acompañando precisamente al proyecto en cuestión en las diferentes etapas, sobre todo en el tema de las pruebas, ¿no? Tanto las unitarias, las pruebas ya integrales, ¿no? Previos al Go Live y después en el tema de Hypercare, ¿no? El acompañamiento de un equipo de datos es fundamental porque ha habido muchos casos, seguro mis colegas me lo podrán reafirmar, en donde de repente una empresa quiere meter una tecnología de punta, ¿no? Quiere meter Blue Yonder, quiere meter Salesforce. ¿Qué crees? No funciona. Oye, pero ¿por qué no funciona? Pues porque tienes un tema de calidad de datos desde el origen, ¿no? O sea, la herramienta es potente, es la última tecnología, sí, pero si no le metes la gasolina correcta a ese coche, no te va a funcionar como tú esperas, ¿no? Entonces, la participación de un equipo de gobierno o el de datos dentro del proyecto para mí es fundamental. En caso aquí de nosotros, en todos los proyectos de la compañía estamos inmersos, ¿no? En medida, mayor o menor medida, dependiendo del proyecto en cuestión, ¿no? Pero en todos, hasta en temas de Workday estamos metidos, ¿no? Que ya es más de capital humano, ¿no? Pero es importante que dejemos y implementemos correctamente el gobierno
las reglas de calidad que van a existir para ese nuevo sistema en cuestión, con el fin de asegurar, como les digo, el funcionamiento correcto de la herramienta a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas gracias, Iván. Ya nos acercamos al último bloque de nuestro panel. Hay un par de preguntas. Nos manda Jorge Fernández una pregunta para Gerardo. La leo. Dice, ¿cuál es la visión de un gobierno estatal como el de Guanajuato para el uso de tecnologías OSS y no servicios o plataformas costosas como Tableau o Power BI en el análisis de datos y manejos del Big Data? ¿Y en qué casos de forma general han usado modelos de Machine Learning en sus procesos de análisis? Pues te la dedicaron, Gerardo. ¿Qué nos contarías sobre estos temas? Gracias. Pues mira, bueno, en primer lugar, el tema de inteligencia artificial y de machine learning está en otra área, ¿no? No está en el área de datos, curiosamente, ¿no? Entonces, la parte de machine learning no podría yo darle una respuesta, a lo mejor podría equivocarme, pero sí, este, ¿qué es lo que hacemos en Guanajuato digamos, eh, para aprovechar o para tener, bueno, voy a empezar por las restricciones, ¿no? El gobierno tiene el problema de que trabaja con recursos públicos, ¿no? Y al tener recursos públicos, normalmente los presupuestos son limitados. Sí somos un estado vanguardista en el sentido de que fuimos de los primeros que nos subimos a la nube, fuimos de los primeros que nos metimos a temas de SAP o de RPs, en general, pues, por decirlo así, este, pero porque son herramientas normativas, o sea, se convierten en el core de la información, ¿no? Pero no tenemos tanto presupuesto para otro tipo de herramientas. Entonces, sin embargo, tampoco va por ahí, porque no, lo que comentaba yo al principio, es decir, si no defines bien tu alcance, o sea, qué es lo que quieres lograr, qué solución quieres dar, qué impactos quieres tener, eh, seguramente vas a tomar una mala decisión al momento de hacer una inversión fuerte, ¿no? Lo que comentaba Iván, ¿no? ¿Por qué no jala, no? ¿O por qué no funciona? Bueno, pues es que traigo un problema diferente. Nosotros en un principio hicimos un análisis de información de todas las dependencias con todas sus herramientas que tenían. Algunos tenían sistemas, otros tenían sistemas legacy, pues otros tenían RPs, otros tenían Exceles, ¿no? Inclusive Exceles, pero a nosotros lo que nos interesaba era el cómo registraban y sobre todo algo que es bien importante, que no recuerdo si lo mencioné en la intervención pasada, son los criterios. O sea, a lo mejor se parece un poquito a lo que decía Ignacio en el sentido de qué historia me están contando, ¿no? O sea, si yo le llamo de alguna manera es por esto y por esto y por esto, ¿no? O sea, eso debe de quedar documentado en algún lado para que la gente sepa cómo codificar, sepa cómo registrar, sepa cómo interpretar la información que está trabajando. Y sobre todo, que sepa que esa información, esa información va a viajar, ¿no? Entonces, ahí es donde va a empezar a dejar una estela de cosas buenas o cosas malas, dependiendo de cómo haya entendido los criterios, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros en todo el proyecto que hemos hecho de datos en esta administración, prácticamente no hemos invertido en herramientas. Básicamente hemos desarrollado en nuestras propias herramientas en diferentes plataformas como por ejemplo PHP, Python, Angular, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo esté el reto, pero sí tenemos en el centro esos cores que nos ayudan a alinear las estrategias con el core
vamos a decirlo así, contable presupuestal, ¿no? Porque algo que no recuerdo si dije, creo que no, es que nuestro modelo de gobierno de datos está encaminado a la ejecución de presupuestos, es decir, el monitoreo de políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, pues preferimos primero estar haciendo pruebas con herramientas de mercado. Obviamente sí utilizamos algunos licenciamientos como Power BI, pero para hacer tableros, no le llegamos a Tableau o algún otro de ese tipo que son ya muy avanzados. Sí tenemos algo con QLink, pero no lo hemos usado en datos, está en otras áreas. Y yo creo que primero lo mejor es probarlo de esa manera y después ya te das cuenta de dónde tienes esas brechas para corregirlas antes de que hagas una inversión, porque como les comentaba, nosotros trabajamos con recursos públicos y es muy difícil justificarlos, ¿no? Ese es básicamente el tema. Por eso es que no somos grandes compradores todavía en el tema de datos, ¿no? Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias por compartirnos. Nos pasan otra pregunta sobre la perspectiva ética y regulatoria del uso de los datos en las empresas y cómo han evolucionado las políticas de cumplimiento en México. No sé quién quiere entrarle a esa. Si quieres, yo te comento un poco el tema. Mira, el tema de la ética, quiero empezar por ahí, creo que va más enfocado al tema de la inteligencia artificial. Porque a final de cuentas es muy importante manejar los datos de una manera responsable. Y con inteligencia artificial, si no cuidamos los sesgos que puede tener la información, podemos caer en temas de un uso irresponsable. Y quiero hablar más de responsabilidad más que de ética, porque la ética, creo que la definición, nos meteríamos aquí en un tema de definiciones muy complejos, pero lo importante es que usemos los datos de una manera responsable. El otro tema, pues está con todo el tema de cumplimiento de las leyes, la legislación del manejo de datos, del manejo de datos, donde tenemos que saber qué datos son propietarios nuestros y qué datos no son propietarios, no somos dueños de sus datos, ¿no? La persona es dueña de su dato o lo que sea, entonces tenemos que manejar los datos otra vez de una manera responsable, cuidando siempre tener todo el cumplimiento de las leyes y de todo lo que está relacionado con esto, ¿no? En este sentido, nosotros cuando vemos en Fibra 1 somos tremendamente estrictos con el tema de cumplimientos de todas las legislaciones y en este caso muy particular con lo que tiene que ver con datos. Pues muchas gracias por compartir, Ignacio. Ya acercándonos un poquito al final, 12 minutos que nos quedan para esta charla. Bueno, yo quisiera ahora pasar contigo, Argenis. Pues cuéntanos, ¿qué te llevas de esta plática? ¿Qué destacas? ¿Qué mensajes finales le vamos dejando al auditorio? No, todo muy interesante y sobre todo la experiencia de aquí de mis compañeros. Yo me quisiera llevar una última reflexión, quizá futuriando un poco y futuriando no yéndonos muy lejos porque ya eso está pasando de alguna manera. Es que estamos diciendo que utilizar los datos para la toma de decisiones y ese es digamos, un propósito muy noble y creo que debemos perseguirlo para tomar decisiones basadas en hechos, ¿no? No solamente en premoniciones o experiencia. Y una cosa que nos va a pasar seguramente relativamente pronto es que a medida que tengamos tantos datos, terabytes, petabytes de datos, va a llegar un momento que la decisión va a ser demasiado lenta. Entonces, muy probablemente la propia inteligencia artificial va a detectar anomalías si estamos bien sincronizados con esos datos y probablemente va a sugerir cursos de acción, ¿no? Porque pasan tantas cosas y muy rápido que va a estar muy difícil solamente viendo tablero y dashboard detectar esos temas, ¿no? Entonces, detectar anomalías en un océano de datos cada vez va a ser más difícil para nosotros como humanos, ¿no? Y es algo que seguramente va a ser un paradigma que vamos a tener que eventualmente llegar a eso. El otro punto es que a medida que nos vamos volviendo más data driven o AI driven, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ese petróleo que hablamos al principio, ya la gente lo ve y se hace muy
digamos, atractivo, ¿no? Para gente que no tiene buenos propósitos. Entonces, el tema de ciberseguridad se vuelve crucial, no solamente de un punto de vista de protección de datos, sino de operación de las empresas, ¿no? Hay camiones autoguiados que han parado en la mitad de la carretera, hackers. Hemos visto varios casos donde nos han secuestrado datos. Entonces se vuelve el tema de ciberseguridad a medida que yo voy digitalizándome más, el tema de mi protección y manejo de riesgos se vuelve cada vez más clave para protegernos de este tipo de cosas, ¿no? Porque estamos haciendo más digital la empresa. Y lo otro es que estamos moviéndonos a un mundo, precisamente por esta velocidad que traemos, donde eventualmente muchas de estas este, decisiones que van a tomar las propias gentes de las empresas. Por ejemplo, un caso tipo en manufactura, ¿no? Ya hay líneas de producción que se hablan entre ellas, son cuates, ¿no? Están una a la de la otra y se van diciendo cómo van sus velocidades y sus problemas y van autorregulándose, ¿no? También utilizando obviamente los datos de la línea o regulando la energía eléctrica que se van consumiendo, ¿no? Va llegando un momento que se hace tan inteligente que estos mismos entes se van autocontrolando, ¿no? Yo he visto casos, por ejemplo, de líneas de producción que saben que tiene un problema, es como cuando tú te sientes mal, saben que tiene algo que está vibrando de más, detecta que hay un problema en mantenimiento, la misma línea cuadra la tensión de una cuadrilla de mantenimiento, la programa y la ejecuta, ¿no? Entonces, no tiene que haber necesariamente ahora un técnico viendo qué es lo que está pasando para hacer esto. ¿Por qué? Por la velocidad nos va aumentando de una forma importante. Entonces, el mundo que viene, la verdad, es muy basado en datos. El que todavía lo esté pensando, la verdad, piénselo otra vez porque sí, nos estamos convirtiendo cada vez más en empresas de información, vamos a tomar mejores decisiones y mejor operación, y vamos a ser más efectivos hacia adelante con estos gobiernos de datos y eso implica obviamente una disciplina diferente, implica que nosotros como operadores estemos conscientes de cada vez que yo hago un movimiento en la compañía, eso tiene que estar reflejado en un dato que se guarda en un sistema, que no lo puedo dejar para el sábado, que ya tengo tiempo de guardarlo, porque ya pierde sentido, ¿no? Entonces implica una disciplina diferente de manejo de los datos. Entonces es algo fundamental, es algo que es una capacidad de negocio que no se puede disminuir y que nos va a hacer mejores empresas, más competitivas, más efectivas y también más orientadas al futuro, ¿no? Lo que llaman future proof, ¿no? Y para allá vamos, ¿no? Tenemos que prepararnos para ese camino. Argenis, pues muchas gracias, qué buena reflexión. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Iván, de tu lado, pues ¿con qué te quedas? ¿Con qué mensajes nos vamos despidiendo del panel? Pues primero que nada, con el agradecimiento a ustedes como Neuron, precisamente por la oportunidad en este foro. También agradecer a mis compañeros por el tiempo brindado. La verdad es que este tipo de paneles, este tipo de experiencias son muy buenas, ¿no? Para poder compartir la experiencia que hemos vivido en los retos que nos enfrentamos en las diferentes industrias, ¿no? La verdad es que es súper interesante siempre escuchar a los compañeros en los retos que se tienen en el día a día. Normalmente los retos similares, normalmente son los mismos, ¿no? El tema proceso, gente, tecnología, datos. Creo que enfrentamos temas muy similares, ¿no? Como decía por ahí alguien hace rato, ¿no? Con el CFO también hay que dar el ROI a veces para las inversiones, hay que hacer muchas cuestiones, ¿no? Y lo que yo me llevo de este evento es eh, más conocimiento, una expertise más grande de mis compañeros y el placer de haber estado con ustedes en este mismo. Iván, pues muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Gracias también a ti por estar con nosotros. Y bueno, Ignacio, no sé si tengas tú también mensajes finales, conclusiones, ¿qué te llevas del panel? ¿Con qué nos vamos despidiendo? Te comentaba que me llevo mucho de lo compartido por los compañeros de panel. Siempre es un placer compartir ideas con los demás, escuchar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y ir aprendiendo de lo que hacemos todos, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho el ejemplo que puso Argenis del tema del petróleo y aquí pues es lo mismo, ¿no? El ejemplo que yo ponía hace rato del caso fallido que tuvimos, pues nos fuimos del petróleo a la gasolina, ¿no? Y se nos olvidó hacer todo lo de medio. Entonces, pues realmente creo que ese es un tema importante, ¿no? Y como conclusión final, yo lo que comentaría, y que es lo que he dicho varias veces,
Hay que poner foco en los datos relevantes, tener contexto en los datos que hacen sentido de negocio. Cualquier proyecto que tenga que ver con Big Data tiene que tomar esto en cuenta, si no, seguramente va a ser un proyecto fallido. Foco en los datos relevantes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y luego también de tu lado, Gerardo, ¿con qué mensaje nos vamos despidiendo del auditorio? Bueno, pues igualmente muchas gracias a todos los panelistas que siempre se aprende muchísimo de otras experiencias. Gracias a ti por la invitación, Franco, a todo el equipo de Neuron para hacer estos esfuerzos y hacer estos paneles que la verdad creo que ayudan mucho para contextualizar luego a veces la problemática que uno tiene. Yo creo que como como gobierno, pues, a lo mejor somos un poquito diferentes en el sentido de que trabajamos con recursos públicos, estamos un poco más normados, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas es una organización y de la misma manera como comenta Ignacio, ahí también se pide una rentabilidad, más que acá la rentabilidad es otra, ¿no? Es decir, acá la rentabilidad es qué tanto impacto has logrado en la población, ¿no? ¿Qué tanto has movido los indicadores, qué tanto has bajado la pobreza, qué tanto has bla, 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 etcétera, ¿no? Es otro tipo de rentabilidad, pero a final de cuentas todos los proyectos tienen que tener ese enfoque. Por eso yo hablaba del alcance, ¿no? O sea, yo recomiendo mucho que los alcances sean muy claros para que las áreas directivas los entiendan muy bien y no decir lo que quieren escuchar, sino decir lo que es, ¿no? Porque también luego a veces esas brechas que tenemos en la calidad de los datos, luego a veces parecería que son muy fáciles de sortear y pues no lo son, ¿no? Entonces, yo me llevo mucho aprendizaje con todo lo que han comentado aquí mis compañeros panelistas, y pues agradezco su presencia, Argenis, Ignacio, Iván y Franco, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y quedo a la orden para lo que podamos aportar. Pues muchísimas gracias, estimados panelistas, Gerardo, Argenis, Ignacio, Iván, por platicar con nosotros, por dedicar de su tiempo para compartir también con la audiencia sus consejos, sus recomendaciones. Le agradecemos también a la audiencia que se estuvieron sumando a lo largo de la conversación, 259 personas. Les agradecemos mucho por estar acompañándonos, por mandarnos sus preguntas. Vamos a pasar a una pausa antes de llegar al final de nuestro evento con el último panel. Y pues nuevamente les agradezco a nuestros panelistas, muchísimas gracias y ojalá coincidamos con ustedes nuevamente.